simplemente un poco respondiendo a la pregunta que tú me hacías antes. Imaginaos que yo en este edificio tengo 15 ventanas. Y estas ventanas pues pueden ir variando, queremos ir cambiando, pues queremos hacer que primero sean un rectángulo y luego le querré poner pues las molduras, los marcos, etcétera, etcétera. En otras palabras, quiero utilizar componentes en un modelo que tiene dentro y fuera. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues lo que tendríamos que hacer es convertir esto en componente, pero lo tenemos que hacer duplicado. Por ejemplo, yo cojo, entro aquí dentro, selecciono esta ventana y le digo que esto va a ser un componente. Botón derecho, crear componente, y le digo ventana, y le voy a llamar parte exterior. Le digo que esto tiene que hacer cortes en la superficie que yo lo coloque y creo este componente, ¿vale? Y ahora vamos a ocultar el exterior, que será más fácil. Entro en el interior y tengo que repetir la jugada. Vengo aquí, selecciono esta ventana y le digo crear componente. Y lo mismo, le digo ventana interior y que corte, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo ahora puedo coger esta ventana y decir, pues vamos a crear una copia de esta ventana y la vamos a copiar a esta cara de aquí, por ejemplo, ¿vale? Fijaos en una cosita. Yo ahora ya veis por dónde van los tiros. Yo ahora voy a tener que hacer el trabajo dos veces siempre. Voy a tener que copiar la ventana en dentro y en fuera. Pero la ventaja que tiene esto es que luego cuando modifique la ventana se me va a modificar todas. Fijaos una cosita de los componentes. Hay que tener un poquito de cuidado. Los componentes yo los puedo copiar, pero si los copio, por ejemplo, aquí, ¿vale? ¿Veis que no me está poniendo la cara en su sitio? Tenéis que pescarlo con un poquito de cuidado. Tenéis que, cuando hacéis la copia del componente, indicarle en qué plano estáis. ¿Veis que aquí me pone el puntito azul este y me dice que estoy en la cara? Cuando yo voy a mover este componente, tengo que asegurarme de que estoy con el ratón, digamos, del lado de la cara. Porque si ahora le digo copiar, me va a identificar que estoy pasando de una cara a otra. Y entonces automáticamente me va cogiendo la orientación de la cara que yo me voy poniendo encima. Esto es una cosa que es bastante sutil, que al principio cuesta un poco, simplemente porque uno no lo piensa, pero si yo quiero copiar de manera que esto se pegue a otra cara, tengo que copiar, digamos, cogiendo un punto de la cara. Copio por aquí y ahora vengo por aquí. ¿Que quiero llegar a la misma altura? Pues lo que hago es bloquear con mayúsculas y ponerme a la altura de este punto, ¿vale? Eso es una cosa que se hace muchísimo. Yo quiero mover esto a la altura de este punto, bloqueo con mayúsculas y me vengo aquí, ¿vale? Y pues ya que estamos puestos, vamos a hacer también copia de aquí y vamos a poner esta ventana aquí, la vamos a mover a la misma altura que esta y ya que estamos puestos, pues vamos a hacer aquí una copia y aquí vamos a hacer 3 copias más, 2x, ¿vale? Por ejemplo, para darle un poquito más de chicha al asunto. Y ahora lo que voy a hacer es replicar esto, pero por el exterior. Le decimos mostrar todo. Ahora fijaos que no veo muy bien dónde tengo que ir. Lo que podemos hacer es activar los rayos X para ver esto mejor. Activar rayos X, entro dentro del grupo exterior y ahora voy a coger este componente, lo mismo. Lo copio por esta cara y por este lado de la cara me lo traigo para acá. Os va a resultar muy difícil, por no decir imposible, cuadrarlo exactamente a la primera, porque si yo ahora intento ponerme en otro plano, veis qué pasa, pierdo la orientación. Entonces, poneros en la cara, primero dejarle claro dónde queréis que esté, y luego simplemente lo movéis para hacer coincidir, por ejemplo, este vértice con este. Y ahora veis que me ha mantenido la posición en la cara. Ahora si vuelvo a vista, desactivo los rayos X, veis que ahora me ha hecho el agujero bien hecho, ¿vale? Y ahora lo mismo, vamos a venir para acá, voy a reactivar los rayos X y ahora va a ser más fácil, porque lo que voy a hacer es copiar esta cara también a esta cara vertical de aquí, la pongo en cualquier sitio siempre que sea dentro de la cara que me interesa y ahora lo que voy a hacer es dentro de esa cara moverlo. Me lo traigo aquí y ahora hago las copias. Esto tiene que venir aquí y estos dos componentes tienen que venir aquí, pero 2x. ¿Veis? He repetido la misma operación que hemos hecho antes.
Desactivamos los rayos X, comprobamos que estas ventanas están bien hechas y encajan bien. Es muy importante, si queremos hacer este tipo de cosas, es muy importante que seamos un poquito rigurosos. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente que las paredes tenemos que hacer una paralela bien hecha a una distancia conocida para que después las cosas encajen. Porque si esta pared fuera de 50, pero esta pared fuera de 43, pues entonces no podríamos hacer esto. Hay que tener un poquito de cuidado. Pero si lo planteamos de esta manera, después es bastante fácil decir, pues mira, voy a coger y todas estas ventanas resulta que son demasiado bajas. Pues voy a cogerlas, voy a cambiar este componente y cuando cambio este componente me cambian todos. Los que no me cambian, naturalmente, son los de dentro, pero simplemente es una operación de entrar en el componente de dentro, modificar la posición esta de aquí y de una sola tacada, a ver, doble clic aquí, y de una sola tacada modificamos todas las ventanas, ¿vale? Lo mismo para añadir molduras, cristales, etcétera, etcétera. Tiene una ventaja más hacer el exterior y el interior por separado, y es que normalmente, esto ya lo veremos más adelante, pero la iluminación que vale para el exterior no vale para el interior. Porque si yo estoy fuera y tengo la luz del sol, por ejemplo, y eso me va a servir para iluminar el edificio bastante bien. Pero si me meto dentro, si tengo activadas las sombras, o simplemente quiero que esto sea mínimamente realista, no puedo utilizar la luz del sol. Tengo que utilizar otros tipos de iluminación. Todo esto ya entraremos más adelante, pero normalmente los exteriores y los interiores en un motor de videojuegos se trabajan por separado. Entonces este es un motivo más para, digamos, cuando planteamos el modelado, separar la parte de dentro y la parte de fuera, ¿vale? Naturalmente, aquí podríamos complicarnos la vida todo lo más que queráis. Podríamos entrar dentro del interior, podríamos hacer varias plantas, podríamos hacer escaleras, etcétera, etcétera. Pero todo esto, pasito a pasito, lo iremos viendo más adelante. ¿Se puede hacer un componente compuesto de dos componentes? Es decir, para que Sí. el interior y el exterior a ver. Sí, pero no puedes hacer un componente, o sea, tú puedes hacer lo que se llama componentes anidados. Tú puedes, componentes o grupos. Tú puedes crear un componente, ¿vale? Y dentro de este componente decir, esto va a ser un componente maestro, ¿vale? Yo puedo entrar aquí dentro y decir, pues mira, yo dentro de este componente voy a tener esto que sobresale para afuera y esto va a ser otro componente, por ejemplo, ¿vale? Eso es lo que se llama un componente anidado. Es un componente que está metido. Es un componente que está metido dentro de otro. Y yo esto lo puedo hacer tantas veces como quiera. Puedo entrar y meter cosas dentro de estos componentes y hacer un grupo, por ejemplo. Yo ahora podría hacer un grupo que me lo cogiera todo, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Tú lo que quieres es hacer un componente que coja y corte este plano por aquí y corte el otro plano por aquí. Esto no se puede hacer, porque yo puedo hacer todos los componentes anidados que quiera, pero siempre dentro de un mismo grupo. No puedo hacer que un componente vaya y corte una cosa de un lado y esté anidado con otro que haga un corte de otro lado. Eso no se puede hacer. Sería bonito. Yo llevo varias versiones de SketchUp esperando que lo hagan, pero no lo hacen los muy puñeteros.